Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Edgar Zamora y esto es Emco Producciones. En este espacio exploramos temas que nos ayudan a reflexionar, aprender y entender mejor el mundo en el que vivimos. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes hacerte miembro del canal y formar parte de El Nexo por solo 2,99 € al mes. Con tu apoyo, no solo ayudarás a que este proyecto siga creciendo, sino que también disfrutarás de ventajas como vídeos exclusivos solo para miembros, acceso anticipado a los contenidos, concursos y sorteos, y descuentos en merchandising. Si decides unirte, estarás formando parte de una comunidad donde compartimos valores, inquietudes y ganas de aprender juntos. Gracias por tu apoyo y confianza. Hoy te traigo un programa cargado de contenidos apasionantes. Aquí te dejo un avance de lo que vamos a tratar. En Divine Wild Visions, el cambio climático, un análisis crítico sobre el impacto humano y nuestra relación con la naturaleza. Y 10 animales extintos que no conocías, un recorrido por especies fascinantes que ya no están entre nosotros. En política y sociedad, Open Arms, taxistas del mar, una visión crítica sobre esta ONG y las políticas migratorias europeas. Y el coñazo de las regulaciones europeas, cómo las normativas excesivas dificultan la vida de autónomos y pequeñas empresas. En economía y emprendimiento veremos tips sobre frugalismo, consejos prácticos para ahorrar y vivir mejor con menos. Y estudiaremos algunas formas baratas de legalizar tu empresa, estrategias para emprender sin gastar de más. En psicología y espiritualidad veremos hábitos neurocientíficos para la felicidad, prácticas respaldadas por la ciencia para construir una vida más plena. Y también neuroplasticidad, cómo tu cerebro puede transformarse y cómo puedes beneficiarte de ello. En Historias de la Historia, la guerra de los huesos, una rivalidad entre paleontólogos que cambió la ciencia. Y los premios Nobel, un repaso dinámico por los laureados más destacados en cada área. En Revolución Científica, el corazón tiene neuronas y emite ondas. Exploraremos la neurocardiología y su impacto en nuestra vida. Y también nos haremos la pregunta, ¿la ciencia estudia lo paranormal? Un análisis de los límites y posibilidades de la ciencia frente a lo inexplicable. Y en Personas que inspiran, Félix de Azara, un genio español olvidado que influyó en Darwin. Y Jim Carrey, una figura icónica que nos enseña cómo el humor puede ser una herramienta de superación personal. Y terminaremos con la lectura de la semana. Esta vez, El Lazarillo de Tormes, un clásico de la literatura española que sigue siendo relevante hoy en día. Analizaremos sus enseñanzas y su mensaje crítico. Como ves, tenemos un programa completo y lleno de temas que invitan a pensar y a reflexionar, así que prepárate para disfrutar de este viaje. ¡Vamos allá! Divine Wild Visions. Iniciamos esta sección abordando un tema de profunda relevancia y complejidad, el cambio climático. En las últimas décadas, este fenómeno ha sido el centro de discusiones académicas, debates políticos y activismos globales. Sin embargo, también se ha convertido en una herramienta ideológica para simplificar una problemática que es, en esencia, multifacética. En este episodio, vamos más allá de los titulares y los eslóganes. Nos preguntaremos, ¿realmente el ser humano es el principal motor del cambio climático? ¿O estamos aceptando una narrativa que pasa por alto factores naturales más profundos? Para ello, exploraremos los argumentos de destacados científicos como Ivar Geber, John F. Clauser, Richard Lindzen, Judith Curry y otros pensadores de renombre. Te invito a dejar de lado los prejuicios, abrir tu mente y sumergirte en un análisis crítico que no solo reconoce la importancia de cuidar nuestro planeta, sino que también desafía los dogmas que pueden limitar nuestra comprensión. El consenso climático y sus críticos. Una frase que probablemente has escuchado innumerables veces es: el 97% de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático es causado por el hombre. Aunque impactante, esta afirmación tiene un trasfondo cuestionable.
Ivar Geiger, Premio Nobel de Física, sostiene que este consenso no es más que un constructo creado para desalentar el debate. Geiger afirma que, en la comunidad científica, el disenso es fundamental para el progreso y calificar de negacionista a quienes cuestionan el dogma solo empobrece la discusión. John F. Clauser, también laureado con el Nobel, critica la excesiva dependencia de modelos climáticos que exageran el impacto del CO2. Estos modelos, según él, ignoran factores esenciales como la dinámica de las nubes y las interacciones oceánicas, generando una narrativa alarmista. Es crucial preguntarnos, ¿el consenso científico refleja una investigación abierta y rigurosa o está condicionado por intereses ideológicos y económicos? ¿Causas humanas o fenómenos naturales? La historia de la Tierra está llena de cambios climáticos significativos, desde las glaciaciones hasta los periodos interglaciales. El clima ha variado debido a factores naturales como la actividad solar, los movimientos tectónicos y las erupciones volcánicas. El físico Antonio Sijaicsi subraya que estos fenómenos tienen un impacto mucho mayor que las actividades humanas. Por su parte, Freeman Dyson critica la simplificación del cambio climático al centrarse exclusivamente en el CO2. Dyson sostiene que el sistema climático es tan complejo que reducirlo a una variable equivale a una sobresimplificación peligrosa. Además, Luis Pomar, geólogo, destaca que las capas sedimentarias y los registros paleoclimáticos muestran que los cambios actuales no son excepcionales en la escala geológica. Esto no implica desestimar los retos presentes, sino abordar el tema con una perspectiva más amplia y realista. ¿Modelos climáticos son fiables? Los modelos climáticos son herramientas esenciales para comprender y proyectar cambios futuros, pero también tienen limitaciones inherentes. Richard Lindzen, del MIT, afirma que muchos modelos climáticos están diseñados para proyectar los peores escenarios posibles. Esto puede ser útil para movilizar recursos, pero también genera pánico innecesario. Freeman Dyson los denomina juguetes matemáticos, señalando que son incapaces de capturar la complejidad del sistema climático. Factores como el vapor de agua, principal gas de efecto invernadero, a menudo son subestimados en estas simulaciones. Si tomamos decisiones basadas exclusivamente en estas proyecciones, podríamos estar ignorando soluciones más equilibradas y efectivas. La ideología del CO2. El CO2, un gas indispensable para la fotosíntesis y la vida en la Tierra, ha sido demonizado en la narrativa climática. Delgado Domingos, climatólogo portugués, cuestiona esta visión al recalcar que el vapor de agua tiene un impacto mucho mayor en el efecto invernadero. ¿Por qué entonces el CO2 ocupa el centro del debate? Tal vez porque es más fácil de regular y grabar. Esto nos lleva a preguntarnos si las políticas climáticas actuales están diseñadas para combatir un problema real o para avanzar en determinadas agendas económicas y políticas. Políticas ambientales y su impacto. Luis Carlos Baldoví, ingeniero y crítico de las políticas climáticas, argumenta que muchas de estas medidas impactan más a las economías vulnerables que al medio ambiente. Los impuestos al carbono, por ejemplo, aumentan los costos para los ciudadanos comunes, mientras que los subsidios a tecnologías verdes benefician desproporcionadamente a grandes corporaciones. En lugar de centrarse exclusivamente en soluciones tecnológicas, Baldoví sugiere priorizar estrategias naturales y sostenibles, como la reforestación y la restauración de ecosistemas. Estas iniciativas no solo son más económicas y efectivas, sino que también empoderan a las comunidades locales. El cambio climático es una realidad, pero su narrativa dominante a menudo exige una aceptación acrítica. Debemos preguntarnos qué es ciencia y qué es ideología. Si queremos cuidar verdaderamente nuestro planeta, debemos basar nuestras acciones en hechos y no en miedos infundados o intereses políticos. Nuestro deber es proteger la Tierra, pero también preservar la objetividad y la verdad. Solo así podremos encontrar soluciones genuinas y duraderas para los desafíos que enfrentamos. Reflexionemos juntos, cuestionemos con valentía y sigamos adelante con conocimiento y responsabilidad. Papá, ¿qué significa dudar? Mira, hijo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas rápido. ¿Tú a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Hombre, pues yo quiero más a la mamá. Ah, pues que te lo explique ella, gilipollas. Y ahora nos embarcaremos en un viaje por el pasado, explorando criaturas tan increíbles y únicas que parecen salidas de un mundo de fantasía.
Sabemos mucho sobre dinosaurios como el T-Rex o mamíferos como el mamut lanudo, pero ¿qué hay de aquellos animales que, a pesar de su grandeza, han quedado en las sombras del conocimiento popular? Hoy te presento 10 criaturas extintas que probablemente no conocías, pero que dejaron una huella profunda en la historia de la vida. Para este episodio me apoyo en el trabajo de gigantes intelectuales como Charles Darwin, Mary Anning y George Cuvier, pioneros en el estudio de la evolución y la paleontología, así como en investigadores modernos como Francisco Ortega y Luis Alcalá, quienes han dado vida a fósiles que cuentan historias fascinantes. Prepárate porque este episodio está diseñado para informarte, fascinarte y sobre todo para conectar con un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos. El Megatherium. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante. Ese es el Megatherium, una de las criaturas terrestres más grandes que jamás haya existido. Este coloso habitó Sudamérica hace aproximadamente 10.000 años y podía medir hasta 6 metros de largo y pesar más de 4 toneladas. Aunque solía alimentarse principalmente de plantas, su tamaño y poderío lo convertían en una figura imponente en los ecosistemas de la época. Usaba sus enormes garras para derribar ramas y alcanzar hojas altas, pero también pudo haber utilizado estas herramientas defensivas para intimidar a depredadores. Descubierto por Ángel Cabrera Latorre, el Megatherium no solo nos muestra cómo la evolución produce gigantes, sino también cómo la llegada del ser humano, con sus habilidades de caza, contribuyó a la extinción de especies icónicas. El Helicoprión. El helicoprión es uno de los depredadores marinos más misteriosos que haya existido. Vivió hace más de 250 millones de años en los océanos primitivos y poseía una característica que lo hacía único: una mandíbula en forma de espiral que albergaba filas de dientes afilados como si fuera un sacacorchos viviente. Durante mucho tiempo, los paleontólogos debatieron cómo usaba esta peculiar mandíbula. Algunos sugieren que trituraba presas acorazadas, mientras que otros creen que arrancaba trozos de carne de sus víctimas. Aunque su apariencia pueda parecer aterradora, el helicoprión era una obra maestra de la adaptación evolutiva. Jack Horner y Paul Sereno han resaltado cómo criaturas como esta representan la creatividad de la naturaleza frente a desafíos extremos. Incluso hoy, sus fósiles siguen siendo un rompecabezas para la ciencia. El Deinotherium. El Deinotherium, cuyo nombre significa bestia terrible, era un pariente lejano de los elefantes modernos. Sin embargo, este gigante prehistórico, que podía medir hasta 4 metros de altura y pesar 14 toneladas, tenía una característica muy peculiar. Sus colmillos curvaban hacia abajo desde la mandíbula inferior. Estos colmillos probablemente le ayudaban a arrancar raíces y cortezas, aunque también pudieron haber sido usados para la defensa o el cortejo. El Deinotherium vagaba por los paisajes de Europa, Asia y África hace entre 2 y 10 millones de años, y su tamaño colosal lo convirtió en un ingeniero natural que transformaba su entorno al buscar alimento. El trabajo de paleontólogos como Bernat Vila y Francisco Ortega nos ha permitido reconstruir la vida de esta criatura que gobernó los ecosistemas de su tiempo. El Quetzalcoatlus. Imagina mirar al cielo y ver un animal con una envergadura de más de 10 metros, más grande que una avioneta moderna. Ese era el Quetzalcoatlus, un pterosaurio del Cretácico tardío que sobrevolaba las llanuras de América del Norte. A pesar de su tamaño, este reptil volador no era torpe. Se cree que podía planear durante largas distancias, usando las corrientes de aire para buscar comida o huir de depredadores. Con un pico largo y afilado, probablemente se alimentaba de peces y pequeñas presas terrestres. Luis Alcalá y José Luis Sanz han trabajado en fósiles similares encontrados en Europa, ayudándonos a comprender cómo estos gigantes del aire dominaban su mundo. Número 5. El Andreusarchus. El Andreusarchus es un carnívoro misterioso y gigantesco que vivió en Asia hace unos 40 millones de años. Con un cráneo de casi 1 metro de largo y mandíbulas capaces de triturar huesos, era un superdepredador que inspiraba temor en su tiempo. Aunque se conoce principalmente por su cráneo, los paleontólogos creen que tenía un cuerpo similar al de un lobo gigante, pero mucho más robusto. Este depredador probablemente cazaba grandes herbívoros y su tamaño le permitía dominar la cadena alimenticia.
Georges Cuvier fue el primero en teorizar que animales como el Andrewsarchus desempeñaron roles cruciales en los ecosistemas prehistóricos, regulando poblaciones y asegurando el equilibrio natural. 6. Opavinia. El Opavinia es un ejemplo perfecto de cómo la evolución puede producir formas de vida completamente inesperadas. Este pequeño animal acuático del período cámbrico, que vivió hace más de 500 millones de años, tenía 5 ojos y una trompa alargada que terminaba en una especie de garra. Usaba esta trompa para capturar pequeñas presas en los mares poco profundos, demostrando que incluso en los ecosistemas más antiguos, la diversidad de estrategias evolutivas ya era impresionante. Charles Darwin habría estado fascinado con el Opavinia, pues encarna cómo la selección natural experimenta con la vida, produciendo criaturas únicas que luego desaparecen dejando solo su historia en los fósiles. La Pachycrocuta. Conocida como la hiena gigante, la Pachycrocuta era un carroñero poderoso que habitó Eurasia hace unos 2 millones de años. Este animal, que podía superar los 200 kilos de peso, tenía mandíbulas tan fuertes que podía triturar huesos para extraer el tuétano, algo que pocos animales podían hacer. Mary Eining, quien dedicó su vida al estudio de fósiles, inspiró investigaciones modernas sobre carnívoros como este, que nos muestran cómo los ecosistemas antiguos dependían de depredadores y carroñeros para mantener el equilibrio. La Titanoboa. La Titanoboa es probablemente el animal más aterrador de esta lista. Esta serpiente gigantesca, que vivió hace 60 millones de años en los pantanos de Sudamérica, podía medir hasta 14 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Capaz de aplastar a presas tan grandes como cocodrilos, la Titanoboa reinó en un mundo cálido y húmedo, donde los ecosistemas favorecían el desarrollo de gigantes. Los estudios de Edward Drinker Coop y Othniel Charles Marsh sobre animales de climas cálidos nos ayudan a entender cómo el ambiente permitió que estas criaturas crecieran tanto. El Dancleotheus. El Dancleotheus era un depredador marino del período devónico, con una armadura ósea que protegía su cabeza y mandíbulas increíblemente poderosas. Este pez, que podía alcanzar 10 metros de longitud, era el terror de los océanos hace más de 350 millones de años. Francisco Ortega y Xavier Pereda Superviola han estudiado fósiles de peces similares, revelando cómo los mares prehistóricos eran campos de batalla donde sobrevivir requería fuerza y adaptabilidad. Y número 10. El Thylacine. El Thylacine, conocido como el tigre de Tasmania, es un recordatorio de que la extinción no pertenece solo al pasado remoto. Este marsupial, que se parecía a un lobo con rayas, fue cazado hasta su desaparición en el siglo XX. Luis Alcalá señala que su extinción es un claro ejemplo de cómo la actividad humana puede alterar drásticamente los ecosistemas, incluso en tiempos recientes. Cada uno de estos animales tiene una historia que contar, no solo sobre su vida, sino sobre los ecosistemas que lo moldearon. Desde el gigantesco Megatherium hasta el trágico Thylacine, nos enseñan que la extinción es tanto una consecuencia natural como una advertencia de nuestra influencia. Cuidar la biodiversidad actual no solo honra a estas criaturas, sino que también asegura nuestro propio futuro en este planeta. Política y sociedad. Como primer tema nos preguntamos: Open Arms, ¿humanitarismo o negocio encubierto en el Mediterráneo? Open Arms ha sido presentada en los medios como una organización heroica que salva vidas en el Mediterráneo, liderada por su carismático fundador, Oscar Camps. Pero, ¿qué hay detrás de esta fachada de buenismo? ¿Es Open Arms realmente una ONG que opera sin interés alguno? ¿O es parte de una maquinaria más grande que se beneficia de las crisis migratorias? El tema de esta sección busca ir más allá de las narrativas superficiales para examinar si detrás de las acciones de Open Arms se esconden intereses económicos, políticos o ideológicos que contribuyen al caos en el Mediterráneo. Exploraremos estas preguntas con un enfoque crítico y fundamentado, sin perder de vista las implicaciones más amplias para las políticas migratorias europeas. El discurso de Oscar Camps: humanitarismo o marketing. Oscar Camps se presenta como el rostro humano de Open Arms, alguien dispuesto a desafiar gobiernos y leyes para salvar vidas.
Sin embargo, críticos como Douglas Murray han señalado que este tipo de liderazgo mediático puede ser un arma de doble filo. Mientras que la narrativa de salvar vidas conmueve al público, también desvía la atención de posibles irregularidades en la gestión y financiación de estas operaciones. El carisma de Camps y su habilidad para captar la atención mediática han transformado a Open Arms en una marca, con campañas cuidadosamente diseñadas para apelar a las emociones. Pero como señala Murray, el humanitarismo emocional puede ser utilizado como una herramienta para manipular la opinión pública, evitando preguntas incómodas sobre la sostenibilidad y la verdadera eficacia de estas misiones. ¿Es posible que el activismo de Camps no sea tan altruista como parece? Su retórica de confrontación con los gobiernos europeos, aunque popular entre ciertos sectores, también podría ser un escudo que oculte intereses menos nobles. Financiación y transparencia, las sombras de Open Arms. Como cualquier organización no gubernamental, Open Arms depende de donaciones para operar, pero ¿hasta qué punto sabemos cómo se gestionan esos fondos? Según Pat Buchanan y Peter Hitkens, muchas ONGs modernas funcionan más como empresas que como entidades caritativas, con estructuras opacas y sueldos considerables para sus dirigentes. En el caso de Open Arms, la dependencia de fondos privados y subvenciones públicas plantea preguntas legítimas. Roberto Vaquero ha señalado como muchas ONGs, lejos de ser completamente altruistas, operan como intermediarias de un sistema global que utiliza la crisis migratoria para perpetuar desigualdades. ¿Podría Open Arms ser parte de esta dinámica? Las conexiones entre ciertas ONGs y redes de financiación vinculadas a corporaciones o entidades con intereses económicos merecen un escrutinio más riguroso. Facilitadores del tráfico de personas. La acusación de que Open Arms actúa como taxista del mar no es una frase vacía. Douglas Murray y Eric Zimur han argumentado que al operar cerca de las costas africanas, estas ONG, aunque bien intencionadas, terminan colaborando indirectamente con las mafias que trafican personas. Los traficantes saben que las ONG recogerán a los migrantes una vez que estos hayan salido al mar, lo que reduce los riesgos para sus operaciones y les permite seguir lucrándose. Según Michael Houellebecq, esto convierte a las ONG en parte del problema, en lugar de ser la solución. La pregunta aquí no es si Open Arms salva vidas, que lo hace, sino si esas vidas estarían en peligro en primer lugar si no existiera un sistema que incentiva estas travesías mortales. El buenismo como cortina de humo. El discurso de Oscar Camps y Open Arms está plagado de términos como solidaridad, derechos humanos y humanidad, pero, como señala Renaud Camus, el lenguaje del buenismo puede ser utilizado para ocultar realidades incómodas. Al centrarse únicamente en la narrativa del rescate, se evita abordar cuestiones más profundas, como el impacto social y cultural de la inmigración masiva en Europa o las razones estructurales que llevan a millones a huir de sus países. Oriana Fallaci fue especialmente crítica con esta narrativa unilateral, advirtiendo que, al evitar las preguntas difíciles, se perpetúan tanto las crisis migratorias como las desigualdades que las originan. En este sentido, Open Arms no es un héroe, sino un síntoma de un sistema global roto. Políticas migratorias europeas, cómplices de la crisis. La crítica hacia Open Arms no puede separarse del análisis de las políticas migratorias europeas. Samuel P. Huntington y Alain de Benoist han señalado que la incapacidad de Europa para articular una política coherente y efectiva crea el escenario perfecto para que las ONG asuman roles que deberían corresponder a los Estados. Europa, con su enfoque reactivo y a menudo contradictorio, no solo ha fallado en controlar sus fronteras, sino también en ofrecer soluciones reales a las crisis en los países de origen. Esta incompetencia, como señala Alexander Dugin, convierte al Mediterráneo en un campo de batalla ideológico donde todos pierden: los inmigrantes, los ciudadanos europeos y las naciones africanas. Open Arms y el beneficio de la duda. A pesar de las críticas, es importante reconocer que Open Arms opera en un contexto extremadamente complejo. Sin embargo, como indica Julius Evola, las intenciones no justifican los medios si estos perpetúan un sistema disfuncional.
La verdadera solución no está en rescatar inmigrantes en el mar, sino en abordar las causas profundas de la migración: la pobreza, los conflictos armados y las desigualdades globales. Open Arms, al operar sin transparencia y sin un plan a largo plazo, no solo fracasa en resolver estos problemas, sino que podría estar contribuyendo a agravarlos. Entonces, ¿qué es Open Arms en realidad? Esta se presenta como una organización humanitaria, pero sus acciones y su discurso dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Es Oscar Camps un héroe altruista o un experto en autopromoción? ¿Es Open Arms una solución a la crisis migratoria o una pieza más en un sistema que perpetúa el caos? La respuesta no es sencilla, pero lo que está claro es que el Mediterráneo no puede seguir siendo un cementerio o un campo de batalla ideológico. Europa necesita políticas migratorias coherentes y las ONG, como Open Arms, deben operar con total transparencia para demostrar que están realmente del lado de la humanidad y no de intereses ocultos. «Hombre, Antonio, ¿cómo te ha ido la operación de oídos?» Y dice, «Sí». Como segundo tema de la sección, vamos a tratar el coñazo de las regulaciones europeas. Una trampa para los pequeños y una bendición para los grandes. En Europa, las regulaciones son el pan de cada día, desde el tamaño de una fresa hasta las emisiones de una pequeña furgoneta. La burocracia europea parece tener una normativa para todo. Pero detrás de este entramado de reglas aparentemente bien intencionadas, se esconde un sistema que ahoga a los pequeños negocios, limita la competitividad de los autónomos y penaliza a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Lo más irónico es que mientras los europeos se ven obligados a cumplir normas excesivas, los productos importados desde países fuera de la Unión Europea, muchos de ellos sin cumplir estos mismos estándares, llenan nuestras estanterías, compitiendo deslealmente con los productores locales. Hoy exploraremos cómo este sistema favorece a los gigantes económicos y a los países externos, perjudicando a los ciudadanos de a pie. La asfixia burocrática en Europa. Hans Werner Sein destaca cómo las regulaciones europeas, lejos de fomentar la igualdad en el mercado, penalizan a las empresas más pequeñas. Mientras que una multinacional puede permitirse un departamento legal dedicado exclusivamente a cumplir con la normativa, un pequeño autónomo o una pyme deben lidiar con la burocracia por su cuenta, invirtiendo tiempo y recursos que podrían destinarse a la productividad. Por su parte, Philipp Ligrein señala que esta maraña normativa frena la innovación en sectores clave, ya que los emprendedores pierden tiempo navegando por regulaciones en lugar de desarrollar nuevas ideas. Esto tiene un impacto directo en la competitividad global de Europa, que se queda rezagada frente a países menos regulados como Estados Unidos o Singapur. Daniel Hannan, crítico acérrimo de la burocracia europea, va más allá al afirmar que estas regulaciones no solo sofocan la libertad empresarial, sino que también minan las libertades individuales. En sus palabras, la burocracia es el enemigo invisible que roba tiempo y recursos a los ciudadanos sin que estos lo noten. La comparativa con otros países menos regulados. Mientras Europa se ahoga en su propia burocracia, países como Estados Unidos, Singapur y Australia adoptan un enfoque más pragmático. Según Luigi Zingales, estos países entienden que las regulaciones excesivas benefician a los grandes jugadores al crear barreras de entrada para los más pequeños. Por ejemplo, en Estados Unidos, las pequeñas empresas disfrutan de normativas simplificadas y exenciones que les permiten crecer antes de enfrentarse a las mismas reglas que las grandes corporaciones. En cambio, en Europa, un autónomo debe cumplir con requisitos tan estrictos como una multinacional. Mario Monti advierte que este desequilibrio no solo limita el crecimiento económico, sino que también desmotiva a los emprendedores. Véronique de Rugy resalta que mientras los europeos luchan por cumplir con regulaciones medioambientales y de seguridad, productos fabricados en países con estándares mucho más bajos llegan a Europa sin trabas significativas. Esto no solo socava a los productores locales, sino que también plantea serias dudas sobre la eficacia real de estas normativas. El fraude del comercio internacional.
Un ejemplo claro del impacto de las regulaciones europeas es la paradoja del comercio internacional. Según Marcus Kerber, mientras un productor europeo debe cumplir con estrictos estándares de calidad, un producto importado de Asia o América Latina puede entrar al mercado europeo con controles mucho menos rigurosos. Richard North critica cómo este sistema no solo perjudica a los productores locales, sino que también engaña a los consumidores europeos, quienes creen estar comprando productos que cumplen con los mismos estándares que los producidos en Europa. En realidad, muchos de estos productos se fabrican bajo condiciones mucho más laxas, lo que genera una competencia desleal que amenaza la supervivencia de las pymes europeas. Este fraude, como señala Juan Ramón Rayo, no es solo económico, sino también político, ya que perpetúa la dependencia de Europa hacia mercados externos mientras penaliza a sus propios ciudadanos. ¿A quién benefician las regulaciones? Una de las grandes ironías de este sistema es que las regulaciones no perjudican a todos por igual. Según Nigel Farage, las grandes corporaciones no solo tienen los recursos para cumplir con estas normativas, sino que también las utilizan como barreras para mantener alejados a nuevos competidores. Carlos Rodríguez Brown añade que las grandes empresas incluso participan en el diseño de estas regulaciones a través de lobbies en Bruselas, asegurándose de que las normativas les beneficien a ellas mientras aplastan a las pequeñas empresas y a los autónomos. Esto crea un sistema perverso en el que las regulaciones, en lugar de fomentar la igualdad, consolidan aún más el poder de los gigantes económicos. ¿Hay soluciones? Jacques Delors, a pesar de su apoyo al proyecto europeo, fue crítico con el crecimiento desmedido de la burocracia. Según él, la Unión Europea necesita urgentemente simplificar su normativa y centrarse en regulaciones que realmente beneficien a la mayoría, en lugar de crear obstáculos innecesarios. Anthony Coughlan sugiere que devolver parte de la soberanía regulatoria a los Estados miembros podría ser una solución para adaptarse mejor a las necesidades locales y reducir el impacto de la burocracia. Por otro lado, Robert Mundell aboga por una mayor flexibilidad regulatoria que permita a las empresas adaptarse sin sacrificar su competitividad. Las regulaciones europeas, aunque aparentemente bien intencionadas en muchos casos, se han convertido en un sistema que penaliza a los más vulnerables mientras beneficia a los más poderosos. Los autónomos, las pymes y los consumidores europeos pagan el precio de un entramado burocrático que favorece la importación de productos externos y consolida el poder de las grandes corporaciones. Europa necesita urgentemente una reforma que simplifique sus normativas y devuelva la competitividad a su mercado interno. Solo así podremos garantizar que las reglas del juego sean justas para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Economía y emprendimiento. Exploremos ahora un tema que está transformando la manera en que muchas personas abordan su relación con el dinero, el tiempo y la vida misma: el frugalismo. El frugalismo no es solo un enfoque de ahorro, es un estilo de vida que promueve la simplicidad y el consumo consciente. Se trata de gastar menos, pero también de valorar más. En palabras de Vicki Robin, autora del clásico Your Money, Your Life, el frugalismo no es sobre privarte, sino sobre gastar en lo que realmente importa para ti. A lo largo de este episodio exploraremos los principios básicos del frugalismo y te daremos los mejores consejos prácticos, basándonos en las enseñanzas de expertos como Jacob Land Feisker, Mr. Money Mustache y Luis Pita, entre otros. Si alguna vez te has preguntado cómo ahorrar más sin sacrificar tu calidad de vida, este episodio es para ti. ¿Qué es el frugalismo? Antes de entrar en los consejos, definamos qué es el frugalismo. A menudo malinterpretado como simplemente ser tacaño, el frugalismo va mucho más allá. Según Mr. Money Mustache, se trata de optimizar cada gasto, eliminando lo superfluo y maximizando lo esencial. En esencia, es una filosofía de vida que busca reducir el consumo innecesario para evocarse en lo que realmente agrega valor. Joshua Becker, autor de Becoming Minimalist, conecta el frugalismo con el minimalismo. Mientras el frugalismo busca maximizar el ahorro, el minimalismo te invita a simplificar tu vida.
Juntos, estos conceptos te ayudan a lograr más con menos, tanto en términos financieros como emocionales. Por otro lado, Jacob Land Feisker, autor de Early Retirement Extreme, define el frugalismo como una herramienta poderosa para alcanzar la independencia financiera y vivir de manera autosuficiente, liberándote de la carrera interminable de consumo. Tips para practicar el frugalismo. Define tus prioridades financieras. El primer paso para ser frugal es saber qué es realmente importante para ti. Como dice Vicki Robin, cada euro que gastas representa tiempo de tu vida. Pregúntate, ¿este gasto vale el tiempo que me costó ganarlo? Un ejercicio práctico propuesto por Tanja Hister, autora de Work Optional, es escribir tus 3 prioridades principales en la vida. Luego, revisa tus gastos mensuales y evalúa si están alineados con esas prioridades. Por ejemplo, si valoras pasar tiempo con tu familia, ¿por qué gastas tanto en cosas que te alejan de ellos, como gadgets innecesarios o suscripciones que no usas? Reduce grandes gastos, no solo los pequeños. A menudo escuchamos que ahorrar en pequeños gastos, como el café diario, puede marcar una gran diferencia. Sin embargo, Luis Pita, autor de Ten peor coche que tu vecino, sugiere que es más efectivo centrarse en los grandes gastos: vivienda, transporte y alimentación. Por ejemplo, opta por un coche más económico o utiliza el transporte público siempre que sea posible. Piensa si realmente necesitas una vivienda más grande o si podrías ahorrar viviendo en un lugar más modesto. Estos ajustes tienen un impacto mucho mayor en tus finanzas que recortar pequeños gastos. José Trecet, del blog Ahorrador Compulsivo, también enfatiza la importancia de negociar tus gastos fijos, como seguros o tarifas de internet, para maximizar tus ahorros sin afectar tu calidad de vida. Adopta el consumo consciente. Otro pilar del frugalismo es el consumo consciente. Mr. Money Mustache promueve el uso de herramientas como listas de compras para evitar adquisiciones impulsivas. Si no lo necesitas y no agrega valor a tu vida, simplemente no lo compres. Joshua Becker recomienda aplicar la regla del espera 30 días. Si después de un mes aún sientes que necesitas ese artículo, entonces considera comprarlo. Este enfoque elimina muchos gastos impulsivos y te ayuda a ser más consciente de tus elecciones. Ahorra con propósito y automatización. El ahorro es esencial en el frugalismo, pero debe tener un propósito claro. Según Grant Sabatier, autor de Financial Freedom, ahorrar por ahorrar no tiene sentido. Define metas específicas, como un fondo de emergencia, viajar más o alcanzar la independencia financiera. Además, automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas a una cuenta separada cada vez que recibas tu sueldo. Este método, propuesto por Antonio Rico, de Inversor Inteligente, elimina la tentación de gastar el dinero y asegura que siempre estés avanzando hacia tus objetivos. Beneficios del frugalismo. Adoptar el frugalismo tiene beneficios que van más allá del dinero. Como señala Jacob Land Feisker, te da libertad para elegir cómo quieres vivir tu vida, liberándote de las cadenas del consumo innecesario. También mejora tu bienestar emocional. Según Joshua Becker, una vida más simple y menos enfocada en las posesiones te permite dedicar más tiempo y energía a lo que realmente importa: relaciones, experiencias y crecimiento personal. Finalmente, el frugalismo tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Reducir el consumo significa menos desechos, menos recursos utilizados y un planeta más sostenible para las futuras generaciones. El frugalismo no es solo una forma de ahorrar dinero, es una herramienta para construir una vida más plena, alineada con tus valores y prioridades. Como dice Vicki Robin, cada decisión de gasto es una oportunidad para decidir cómo quieres vivir. Papá, que te han robado el coche. ¿Cómo? Pero no te preocupes, que le he cogido la matrícula. Formas baratas de legalizar tu empresa en España y evitar costes innecesarios. Hoy nos enfocaremos en un tema esencial para quienes quieren dar sus primeros pasos como emprendedores en España, enfrentando las barreras de la burocracia y los altos costos iniciales. Formas baratas de legalizar tu empresa y evitar costes innecesarios es más que un título, es una guía práctica para ayudarte a formalizar tu negocio de manera económica y efectiva.
Exploraremos estrategias como combinar un negocio con un trabajo por cuenta ajena, crear una sociedad con socios, evitar costes regulatorios innecesarios y sí, cómo vender productos en una tienda online sin necesidad de darse de alta como autónomo, siempre dentro de la legalidad. Basándonos en expertos como César García Novoa, Raúl Ochoa y Cristina Almeida, te ayudaremos a superar esas problemáticas básicas que muchos nuevos emprendedores enfrentan. ¡Comencemos! Problemáticas comunes de los nuevos emprendedores en España. Empezar un negocio en España puede parecer un laberinto burocrático, especialmente por los altos costes iniciales. La cuota de autónomos, licencias y trámites legales pueden ser desalentadores. La falta de claridad legal. Muchos emprendedores no saben qué normativas deben cumplir y cuáles no aplican a su caso. El ingreso irregular. En los primeros meses, los ingresos son bajos o esporádicos, lo que dificulta cubrir los gastos fijos. Según Cristina Almeida, estas barreras no solo frenan el emprendimiento, sino que empujan a muchos a operar de manera informal, lo que a largo plazo puede tener consecuencias legales y económicas. Vamos a explorar cómo enfrentar estas problemáticas de manera práctica y efectiva. Estrategias para reducir costes y simplificar el proceso. Vender online sin darse de alta como autónomo. Si estás pensando en vender productos online, pero tus ingresos iniciales son bajos, existe una forma de hacerlo sin darte de alta como autónomo, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos legales. Ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Según César García Novoa, no estás obligado a darte de alta como autónomo si tus ingresos netos no superan el SMI anual, 14.000 euros en 2024. Sin embargo, debes declarar estos ingresos en tu declaración de la renta como actividad económica esporádica. Usa plataformas de venta online. Marketplace como Etsy, eBay o Amazon facilitan la venta de productos sin necesidad de constituir una empresa inicialmente. Facturación a través de una cooperativa de trabajo. Según Raúl Ochoa, algunas cooperativas te permiten emitir facturas y operar legalmente sin necesidad de darte de alta como autónomo. Un consejo práctico es mantener un registro claro de tus ingresos y gastos, ya que Hacienda podría solicitar esta información en una revisión. Simplifica trámites con herramientas digitales. En España, plataformas como el Punto de Atención al Emprendedor pueden ayudarte a registrar tu negocio y completar trámites básicos de manera rápida y económica. Según Laura Fauqueur, usar gestorías online puede ahorrarte tiempo y costes, especialmente si no tienes experiencia en trámites fiscales o laborales. Además, muchas comunidades autónomas ofrecen portales digitales donde puedes tramitar licencias o solicitar subvenciones, lo que simplifica significativamente el proceso. Flexibiliza tu modelo con cooperativas o sociedades limitadas con socios. Ya hemos hablado de las cooperativas, pero otra estrategia es crear una sociedad limitada con varios socios. Según Ignacio Gomá Lanzón, esta opción permite dividir gastos iniciales y responsabilidades legales. Por ejemplo, solo uno de los socios debe estar dado de alta como autónomo o administrador de la sociedad, lo que reduce costes fijos. Puedes empezar con un capital social mínimo de 3.000 euros que puede usarse para gastos iniciales, como alquiler o compra de equipos. Esta estrategia es ideal para quienes emprenden en equipo y quieren proteger su patrimonio personal. ¿Cómo evitar costes regulatorios y fiscales innecesarios? Las regulaciones pueden ser un obstáculo, pero no todas son obligatorias desde el principio. Según Fernando Zunzunegui, puedes evitar o posponer ciertos costes al inicio. Certificaciones opcionales. Muchas normativas, como los sellos ecológicos o certificaciones energéticas, no son obligatorias para operar en sectores como el comercio minorista o los servicios digitales. Evalúa si realmente las necesitas. Bonificaciones fiscales. César García Novoa señala que los nuevos emprendedores pueden aprovechar reducciones como la tributación reducida del 15% en el impuesto de sociedades durante los 2 primeros años con beneficios. Veamos otro consejo práctico. Consulta con un asesor fiscal para asegurarte de aprovechar todas las exenciones y bonificaciones disponibles en tu comunidad autónoma. Evita los errores más comunes. Para evitar problemas legales o financieros al empezar tu negocio, ten en cuenta estos errores comunes. No cumplir con Hacienda. Aunque no estés dado de alta como autónomo, debes declarar tus ingresos y gastos. Usa una hoja de cálculo o software de contabilidad para mantener todo organizado.
no registrar tu marca. Según José Manuel Otero Lastres, registrar tu marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas es esencial para proteger tu identidad comercial. Descuidar los contratos laborales. Si empiezas a contratar personal, incluso si son amigos o familiares, asegúrate de hacerlo dentro del marco legal para evitar sanciones. Emprender en España puede ser un desafío, pero con estrategias como combinar un empleo con tu negocio, utilizar cooperativas, simplificar regulaciones y aprovechar herramientas digitales, puedes reducir costes y dar el salto sin miedo. Recuerda, lo más importante es planificar bien tus pasos y aprovechar los recursos disponibles. Como señala Carlos Salinas, emprender con inteligencia es la mejor inversión que puedes hacer. Psicología y espiritualidad. Hoy exploraremos un tema que conecta profundamente con nuestro bienestar: hábitos neurocientíficos para la felicidad. Aunque la felicidad puede parecer un concepto abstracto, la neurociencia ha demostrado que existen formas concretas de entrenar nuestro cerebro para experimentarla de manera más consistente. Investigadores como Carl J. Friston, David Eagleman y Edward Moser han revelado cómo nuestras rutinas y elecciones diarias pueden cambiar físicamente la estructura de nuestro cerebro para potenciar emociones positivas, reducir el estrés y mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio profundizaremos en hábitos basados en investigaciones científicas que puedes implementar para construir un estado de felicidad duradero. Si alguna vez te has preguntado cómo potenciar tu bienestar desde un enfoque científico, este episodio es para ti. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre la felicidad? Para entender cómo cultivar la felicidad, primero debemos comprender cómo funciona nuestro cerebro. Según Carl J. Friston, el cerebro es un predictor. Esto significa que su principal objetivo es reducir la incertidumbre sobre el entorno. Cuando logramos establecer rutinas y entornos predecibles, nuestro cerebro responde con una sensación de calma y bienestar. Por su parte, May Bright y Edward Moser, al estudiar el sistema de posicionamiento del cerebro, encontraron que la claridad y el orden, tanto en nuestro espacio físico como en nuestras actividades, tienen un impacto directo en nuestra percepción de felicidad. Este hallazgo refuerza la idea de que un entorno organizado puede ser clave para reducir el estrés y promover la tranquilidad. David Eagleman nos recuerda algo aún más esperanzador: el cerebro es plástico. Esto significa que puede adaptarse y cambiar a lo largo de nuestra vida. Con hábitos conscientes, podemos literalmente rediseñar nuestro cerebro para que sea más receptivo a las emociones positivas. Hábitos neurocientíficos para cultivar la felicidad. Número 1. Ejercicio físico y neuroplasticidad. El ejercicio físico es una de las herramientas más poderosas para mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra salud cerebral. Según Álvaro Pascual Leone, el ejercicio no solo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, sino también estimula la producción de factores neurotróficos, como el BDNF, que ayudan a la formación de nuevas conexiones neuronales. El BDNF actúa como un fertilizante para nuestras neuronas, facilitando la creación de circuitos neuronales más fuertes. Esto no solo mejora el estado de ánimo, sino también nuestra memoria y capacidad de aprendizaje. Ejercicios recomendados. Actividades aeróbicas como caminar, correr o nadar tienen un impacto particularmente positivo. Incluso un paseo de 30 minutos puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. David Eagleman añade que el ejercicio rítmico, como bailar o practicar yoga, también activa áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional, proporcionando una doble ventaja. Número 2. La importancia del sueño. El sueño es fundamental para la felicidad, y no se trata solo de cantidad, sino de calidad. Cornelia Bergman explica que durante el sueño, nuestro cerebro elimina toxinas acumuladas durante el día, repara conexiones neuronales y organiza recuerdos. Esto es esencial para mantener una salud mental equilibrada. Consecuencias de la falta de sueño. La privación del sueño afecta directamente a la amígdala, la región del cerebro que regula las emociones. Una amígdala descontrolada puede aumentar los niveles de ansiedad y reducir la capacidad de experimentar placer. ¿Cómo mejorar el sueño? Establece horarios regulares para acostarte y levantarte. Evita el consumo de cafeína o alcohol antes de dormir.
Karl Deiserot sugiere usar técnicas de relajación, como respiración profunda para preparar al cerebro para el descanso. Número 3. Practicar la gratitud. La gratitud no solo mejora nuestro estado emocional, sino que también tiene un impacto medible en el cerebro. Ángel Barco ha demostrado que expresar gratitud activa el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina, una de las sustancias químicas responsables de la felicidad. La gratitud cambia el enfoque del cerebro hacia lo positivo, ayudándonos a superar sesgos negativos que están profundamente arraigados en nuestra evolución. ¿Cómo practicarla? Escribe un diario de gratitud, anotando 3 cosas por las que estés agradecido cada día. Comparte tu gratitud con los demás. Según Juan Lerma Gómez, expresar agradecimiento a alguien fortalece las conexiones sociales y multiplica sus beneficios emocionales. Número 4. La meditación y el mindfulness. La meditación y el mindfulness son prácticas respaldadas por una gran cantidad de estudios neurocientíficos. Karl Deiserot explica que estas prácticas reducen la actividad en la amígdala y aumentan la conectividad en la corteza prefrontal, lo que mejora la regulación emocional. Como beneficios, encontramos que reduce el estrés y la ansiedad y que mejora la atención y la claridad mental. También incrementa la capacidad de disfrutar del momento presente. Como consejo práctico, si eres nuevo en la meditación, empieza con 5 minutos al día y para ello puedes usar aplicaciones que guíen tus sesiones. Y número 5. Conexiones sociales. La felicidad está profundamente vinculada a nuestras relaciones. Según Guillermina López Bendito, la interacción social fomenta la liberación de oxitocina, que fortalece los lazos afectivos y reduce el estrés. Las conexiones sociales activan las mismas áreas cerebrales que la recompensa, lo que explica por qué nos sentimos bien al pasar tiempo con nuestros seres queridos. Como consejo práctico, puedes dedicar tiempo cada semana a actividades que fomenten relaciones significativas, como cenar con amigos o participar en actividades comunitarias. Incluso un simple mensaje de texto a alguien importante puede marcar la diferencia. La felicidad no es un objetivo inalcanzable ni algo reservado para unos pocos. Como nos enseñan la neurociencia y expertos como Ángela Nieto Toledano, es una habilidad que podemos cultivar a través de hábitos conscientes. Cada pequeño cambio que hagas, ya sea dedicar unos minutos al día a la gratitud o salir a caminar, tiene el poder de transformar tu cerebro y tu vida. Te invito a elegir uno de estos hábitos y practicarlo durante una semana. Observa cómo se siente tu mente y tu cuerpo y disfruta del proceso de construir una felicidad más profunda y duradera. Era un hotel tan cutre y triste que tenía decepcionista. Como tema muy vinculado al que acabamos de tratar, vamos a explorar uno de los conceptos más fascinantes y revolucionarios de la neurociencia, la neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de nuestra vida. Durante décadas, la creencia predominante era que el cerebro adulto era estático, incapaz de cambiar después de una cierta etapa. Sin embargo, investigaciones lideradas por científicos como Michael Merzenich y Eric Kandel han demostrado que el cerebro humano es maleable, capaz de reorganizarse, aprender nuevas habilidades y recuperarse de lesiones. En este episodio exploraremos la historia de este concepto, los descubrimientos más recientes y lo más importante, cómo puedes beneficiarte de la neuroplasticidad en tu día a día. Si alguna vez te has preguntado si es posible entrenar tu cerebro para mejorar, este episodio es para ti. La historia de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no siempre fue un concepto aceptado. Durante gran parte del siglo XX, la ciencia sostenía que las conexiones cerebrales eran fijas una vez alcanzada la adultez. Sin embargo, la década de 1960 marcó el inicio de un cambio paradigmático gracias al trabajo de Michael Merzenich, considerado el padre de la neuroplasticidad. En sus investigaciones, Merzenich demostró que el cerebro adulto podía reorganizarse en respuesta a nuevos aprendizajes o lesiones. Este hallazgo abrió las puertas a nuevas formas de tratamiento para trastornos neurológicos y de aprendizaje. Eric Kandel, ganador del Premio Nobel en el año 2000, reforzó este concepto al mostrar cómo la plasticidad sináptica, es decir, los cambios en las conexiones entre neuronas, es la base del aprendizaje y la memoria. Además, estudios como los de Eleanor Magir sobre el hipocampo de los conductores de taxi en Londres revelaron que ciertas áreas del cerebro pueden expandirse en respuesta a demandas específicas como aprender rutas complejas.
Descubrimientos recientes en neuroplasticidad. La rehabilitación y recuperación cerebral. Uno de los campos más importantes de la neuroplasticidad es la rehabilitación tras lesiones cerebrales. Edward Taupe desarrolló terapias de restricción y movimiento que han permitido a pacientes con accidentes cerebrovasculares recuperar habilidades motoras utilizando áreas no dañadas del cerebro. En el ámbito del lenguaje, Marcelo Bertier ha demostrado que con terapias específicas las personas pueden recuperar funciones del habla tras lesiones, aprovechando la capacidad del cerebro para reorganizarse. Plasticidad y emociones. La neuroplasticidad también juega un papel clave en nuestras emociones. Según Hannah Damasio, las emociones y la cognición están profundamente entrelazadas y las conexiones entre estas áreas del cerebro pueden cambiar con el tiempo, influyendo en cómo procesamos nuestras experiencias. Richard Davidson, por su parte, ha mostrado cómo prácticas como la meditación remodelan el cerebro, fortaleciendo áreas asociadas con la compasión y reduciendo los niveles de estrés. Aprendizaje y habilidades. Lourdes Jahnke destaca que actividades como aprender a tocar un instrumento no solo fortalecen habilidades específicas, sino que también mejoran funciones generales como la memoria y la atención. Facundo Manes subraya la importancia de la educación continua, explicando que cada nueva habilidad o conocimiento adquirido refuerza las redes neuronales, manteniendo el cerebro ágil a cualquier edad. Perspectivas de futuro. El futuro de la neuroplasticidad promete avances que podrían transformar nuestra relación con el cerebro. Como las terapias personalizadas, Ángel Barco está investigando cómo los cambios epigenéticos afectan a la neuroplasticidad, abriendo la puerta a tratamientos personalizados para trastornos como el Alzheimer, la esquizofrenia o incluso el autismo. O la neurotecnología. Según David Eagleman, dispositivos como neuroprostéticos y estimuladores cerebrales serán cada vez más accesibles, permitiendo a las personas recuperar funciones perdidas o incluso adquirir habilidades nuevas, como idiomas o destrezas físicas avanzadas. E intervenciones en la educación. Facundo Manes predice que la educación basada en la neuroplasticidad será una herramienta clave para potenciar las capacidades de las nuevas generaciones, maximizando el aprendizaje a través de métodos personalizados. Y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Estudios como los de Guillermina López Bendito están mostrando cómo la estimulación cerebral en etapas tempranas puede prevenir discapacidades sensoriales y trastornos cognitivos. La neuroplasticidad no solo nos promete un futuro de mayor bienestar, sino que también nos invita a repensar cómo utilizamos nuestras capacidades cerebrales en el presente. ¿Cómo beneficiarte de la neuroplasticidad? Aprender algo nuevo con atención plena. ¿Por qué aprender algo nuevo beneficia al cerebro? Cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro crea y refuerza conexiones neuronales, mejorando nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Michael Merzenich explica que este proceso de entrenamiento cerebral no solo mejora la habilidad específica que practicamos, sino que también fortalece áreas relacionadas con la memoria y la resolución de problemas. Además, como señala Álvaro Pascual Leone, aprender nuevas habilidades mantiene nuestro cerebro en constante crecimiento y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La atención plena en el aprendizaje. Esta es clave para maximizar los beneficios de la neuroplasticidad. Susana Martínez Conde explica que al enfocarnos completamente en una actividad, permitimos que el cerebro procese la información de manera más efectiva. Evita el piloto automático. Muchas veces hacemos cosas de manera mecánica. En cambio, la atención plena asegura que el cerebro registre y consolide los aprendizajes. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Por un lado, elimina distracciones y crea un entorno tranquilo. Sé consciente de tus sensaciones físicas y emocionales durante la práctica y usa pausas para reflexionar sobre lo aprendido. Veamos un ejemplo práctico: aprender un idioma con atención plena. Si decides aprender un nuevo idioma, establece metas claras, como aprender 10 palabras relacionadas con un tema específico. Practica en voz alta y visualiza situaciones donde usarías esas palabras. Y reflexiona después de cada sesión para reforzar lo aprendido. David Eagleman subraya que este tipo de aprendizaje consciente fortalece áreas cerebrales relacionadas con la planificación y el enfoque. La neuroplasticidad es una capacidad increíble que nos recuerda que nunca es tarde para aprender, adaptarnos y superar desafíos. Como dice Norman Deutsch, el cerebro no es estático.
es un órgano dinámico que cambia con cada experiencia. Te invito a elegir una actividad nueva, algo que siempre quisiste aprender, y practicarla con atención plena. Hazlo durante una semana y observa los cambios en tu concentración, memoria y bienestar emocional. Historias de la historia. Hoy, en nuestra sección Historias de la Historia, viajamos al corazón del salvaje oeste, no para hablar de duelos o diligencias, sino de una rivalidad que cambió la paleontología para siempre, la Guerra de los Huesos. A finales del siglo XIX, dos paleontólogos estadounidenses, Edward Drinker Coop y Othniel Charles Marsh, protagonizaron una de las disputas más intensas y polémicas en la historia de la ciencia. Su competencia por descubrir, clasificar y publicar hallazgos de dinosaurios no solo impulsó el conocimiento científico, sino que también estuvo plagada de espionaje, sabotajes y dilemas éticos. En este episodio exploraremos cómo comenzó este conflicto, cómo impactó el desarrollo de la ciencia y qué lecciones podemos aprender de esta intensa rivalidad. Origen del conflicto: Coop versus Marsh. La historia comienza en 1864, cuando Coop y Marsh, inicialmente amigos, visitaron un yacimiento de fósiles en Nueva Jersey. Según Mark Jaffe, la relación comenzó a deteriorarse cuando Marsh sobornó al capataz del yacimiento para que enviara los mejores fósiles exclusivamente a él. Veamos algunas diferencias personales y científicas. Coop, autodidacta y apasionado, confiaba en su intuición y rapidez para publicar. Marsh, más meticuloso y académico, buscaba calidad sobre cantidad. Según Deborah Cadbury, estas diferencias alimentaron una rivalidad que pronto se transformó en un conflicto personal y profesional. El error de Coop. Uno de los momentos más célebres ocurrió cuando Coop reconstruyó un fósil de Elasmosaurus colocando la cabeza en la cola. Marsh aprovechó el error para humillar públicamente a su rival, intensificando la enemistad. Impacto en la paleontología y la ciencia. La Guerra de los Huesos tuvo un impacto significativo en la paleontología. Hubieron descubrimientos masivos. Entre ambos, descubrieron y describieron más de 136 especies de dinosaurios, incluidos el Triceratops y el Diplodocus. Michael Benton señala que esta explosión de hallazgos sentó las bases para la paleontología moderna, aunque muchos nombres y clasificaciones de esa época tuvieron que ser revisados posteriormente. Todo ello también dio lugar a avances en teorías evolutivas. Según David B. Weishampel, la competencia entre Coop y Marsh generó un flujo constante de datos fósiles que enriqueció las teorías evolutivas de la época, aunque muchas veces los descubrimientos eran publicados con prisa y errores. ¿Y cuál fue el costo ético? Steven Shapin reflexiona sobre cómo la rivalidad comprometió en ocasiones la ética científica. Ambos acusaron a sus equipos de espionaje y sabotaje en los yacimientos fósiles, y no dudaron en destruir fósiles para evitar que el otro los utilizara. Contexto histórico y social. La Guerra de los Huesos no ocurrió en un vacío, fue parte de un momento crucial en la historia de Estados Unidos: la expansión hacia el oeste. Según Richard White, el descubrimiento de fósiles coincidió con el auge del ferrocarril y la colonización del oeste americano. Los yacimientos fósiles en Wyoming, Colorado y Nebraska se convirtieron en epicentros de exploración científica y explotación económica. Mitos culturales. Adrián Mayor conecta los fósiles descubiertos con las narrativas de las comunidades nativas, que interpretaban estos hallazgos como restos de criaturas míticas. La Guerra de los Huesos ayudó a trasladar estas historias al ámbito científico, pero también contribuyó a despojar a las comunidades locales de su herencia cultural. Bueno, ¿y qué queda de aquella época? Hoy, la Guerra de los Huesos sigue siendo un referente en la paleontología, tanto por sus descubrimientos como por sus controversias. Según Jack Horner, los fósiles descubiertos por Coop y Marsh siguen siendo objeto de estudio y han permitido avances en nuestra comprensión de la evolución. La rivalidad marcó un antes y un después en la ética científica. Robert Merton destacó que este conflicto ejemplifica cómo la competencia puede impulsar avances, pero también generar prácticas cuestionables que hoy intentamos evitar. ¿Y qué lecciones podemos extraer de la Guerra de los Huesos?
¿Qué podríamos aprender de esta historia? El equilibrio entre competencia y colaboración. Como señala Karl Popper, la ciencia avanza a través del desafío y la falsabilidad, pero este progreso debe estar guiado por principios éticos. El impacto de la divulgación. Neil Shavin resalta cómo el conflicto entre Coop y Marsh capturó la imaginación del público, ayudando a popularizar la paleontología y generando un interés que persiste hasta hoy. La importancia de la revisión científica. Thomas Kuhn nos recuerda que los paradigmas científicos no son absolutos. Los errores de Coop y Marsh son un recordatorio de la necesidad de revisar constantemente nuestras teorías y hallazgos. La Guerra de los Huesos es una de esas historias que nos muestra lo mejor y lo peor de la ciencia, la pasión por descubrir, la ambición desmedida y el impacto duradero de los grandes hallazgos. Nos invita a reflexionar sobre cómo competimos, cómo colaboramos y cómo dejamos un legado para las futuras generaciones. Disculpe, ¿ha visto usted a mi hermano gemelo? Ya le dije antes que no. Oh my God. Y como segundo tema de la sección exploraremos una de las tradiciones más prestigiosas, pero también más controvertidas de nuestra era moderna, los premios Nobel. Desde su creación en 1901, estos galardones no solo celebran los logros más sobresalientes en la ciencia, la literatura y la paz, sino que también reflejan las aspiraciones, dilemas y contradicciones de la humanidad. Cada premio lleva consigo una historia de esfuerzo, pero también sombras de exclusión y debate. En este episodio analizaremos la historia de los premios Nobel, su impacto en el mundo y la vida de 6 laureados destacados, uno por cada área. Lo haremos con un enfoque cercano y crítico, reconociendo su valor, pero también cuestionando sus limitaciones y lo que realmente representan en nuestra historia colectiva. Historia de los premios Nobel. Estos nacen del testamento de Alfred Nobel, un industrial sueco que pasó de ser conocido como mercader de la muerte por su invención de la dinamita a benefactor de la humanidad gracias a su ambición por redimir su legado. Según el historiador Sverker Sorlin, Nobel deseaba compensar el impacto destructivo de sus inventos, dedicando su fortuna a premiar a quienes aportaran los mayores beneficios a la humanidad. Así nacieron los premios en física, química, medicina, literatura y paz, con el premio en ciencias económicas añadiéndose en 1968. Aunque los premios han sido símbolos de excelencia global, también han enfrentado críticas, como señala Elizabeth Crawford. Han excluido figuras clave, ignorado a mujeres y minorías, y en ocasiones han reflejado prejuicios culturales más que una verdadera evaluación del mérito. Veamos algunos de los ganadores y sus historias. Física. Albert Einstein, en 1921. Einstein, Premio Nobel de Física en 1921, no lo ganó por su famosa teoría de la relatividad, sino por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico esencial para la mecánica cuántica. Según José Manuel Sánchez Ron, Einstein no solo revolucionó la ciencia, sino que también se convirtió en un símbolo de humanidad al abogar por la paz y la justicia en una época de guerra. Sin embargo, su rechazo inicial al premio revela la tensión entre el genio individual y el reconocimiento institucional. Química. Marie Curie, en 1911. Marie Curie es un icono de la ciencia, siendo la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Su trabajo sobre la radiactividad, premiado en química en 1911, abrió nuevos horizontes en la ciencia. Marilyn Ogilvie destaca que Curie enfrentó un entorno hostil hacia las mujeres científicas. Su historia, aunque inspiradora, también refleja cuán lento ha sido el progreso en reconocer la igualdad de género en la academia. Medicina. Alexander Fleming, en 1945. El descubrimiento de la penicilina le valió a Alexander Fleming el Nobel de Medicina en 1945, transformando la medicina moderna. Sin embargo, como señala Niels Hanson, el éxito de Fleming también depende del trabajo colaborativo de otros científicos, lo que plantea preguntas sobre cómo los Nobel seleccionan y reconocen contribuciones colectivas. Literatura. Gabriel García Márquez, en 1982. García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982 por su estilo único, el realismo mágico, que llevó la literatura latinoamericana al escenario global. Richard Holmes
Subraya cómo su obra conecta lo local y lo universal, pero también recuerda que muchos autores igualmente valiosos han sido ignorados, lo que resalta las limitaciones del premio como medida absoluta de excelencia literaria. Paz. Malala Yousafzai. 2014. Malala Yousafzai, la más joven en recibir el Nobel de la Paz, representa la lucha por la educación en contextos de opresión. Francisco González de Posada señala que su historia de valentía es un poderoso símbolo, pero también advierte que el Nobel puede romantizar luchas complejas sin abordar las raíces estructurales de los problemas. Economía. Amartya Sen, 1998. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en el 98, redefinió el desarrollo económico al centrarse en la libertad y las oportunidades humanas, más allá de los números. José Luis Álvarez destaca su impacto en el pensamiento global, pero también recuerda que la economía sigue siendo una disciplina dominada por visiones occidentales, dejando fuera otras perspectivas valiosas. ¿Por qué importan los premios Nobel? Estos simbolizan lo mejor de la humanidad, el conocimiento, la creatividad y el esfuerzo colectivo, pero también son un espejo de nuestras fallas, reflejando las desigualdades y limitaciones de la sociedad que los otorga. María Jesús Santes Mases nos invita a ver los Nobel no como un destino final, sino como un punto de partida para reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir. A pesar de sus críticas, siguen siendo un recordatorio de que siempre hay espacio para la excelencia y el cambio, si tenemos el valor de mirar más allá de sus brillos superficiales. Revolución científica. Como primer tema de esta sección exploraremos una conexión sorprendente entre ciencia y humanidad: el corazón. Más allá de ser una bomba que impulsa sangre, es también un órgano con capacidades neuronales y emisoras de energía. La neurocardiología, un campo que estudia las interacciones entre el cerebro y el corazón, nos ha revelado hallazgos fascinantes. Investigaciones lideradas por científicos como J. Andrew Armour muestran que el corazón no solo tiene neuronas, sino que también emite ondas electromagnéticas que afectan nuestras emociones, pensamientos e incluso nuestras relaciones con los demás. En este episodio desglosaremos estas investigaciones, descubriremos cómo el corazón y el cerebro trabajan juntos y ofreceremos tips prácticos para conectar mejor con nuestro cerebro cardíaco. El corazón como un segundo cerebro. El corazón tiene su propio sistema nervioso, conocido como el cerebro del corazón. Según J. Andrew Armour, quien acuñó este término, el corazón contiene más de 40.000 neuronas que no solo comunican información al cerebro, sino que también toman decisiones independientes. Funciones del cerebro del corazón. Estas neuronas permiten al corazón regular funciones autónomas como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y enviar señales al cerebro que influyen en nuestras emociones y decisiones. Interacción cerebro-corazón. Francisco Mora Teruel explica que las emociones no solo se originan en el cerebro, sino que el corazón tiene un papel clave en cómo las sentimos. Las señales enviadas por el corazón al cerebro pueden amplificar sensaciones de calma o estrés, dependiendo de su estado. Veamos un tip práctico. Para mantener una conexión óptima entre el corazón y el cerebro, prueba técnicas de respiración consciente. Inhala profundamente durante 5 segundos, reténlo durante 3 y exhala durante 7. Esto ayuda a equilibrar el ritmo cardíaco y mejora la claridad mental. Ondas electromagnéticas del corazón. El corazón genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo, que se puede medir hasta a varios metros de distancia. Rollin McCarthy, del Instituto HeartMath, ha demostrado que este campo cambia según nuestras emociones y puede influir en las personas que nos rodean. El poder de la coherencia cardíaca. Cuando estamos en un estado de calma y gratitud, el corazón emite ondas coherentes, que son rítmicas y estables. Estas ondas no solo mejoran nuestra salud, sino que también crean un impacto positivo en quienes nos rodean. Conexión emocional y social. Greg Braden populariza la idea de que nuestras emociones afectan el campo energético del corazón, sugiriendo que estados como el amor o la empatía pueden tener un impacto tangible en nuestras relaciones.
Veamos otro tip práctico. Cultiva la gratitud. Dedica unos minutos al día a pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Esto no solo regula tu campo electromagnético, sino que también mejora tu estado emocional y fortalece tus vínculos sociales. Emociones y salud cardíaca. Las emociones tienen un impacto directo en la salud del corazón. Candace Pert y Antonio Damasio han investigado cómo las emociones negativas, como el estrés o el miedo, pueden desestabilizar los ritmos cardíacos, mientras que emociones positivas tienen el efecto contrario. La importancia del equilibrio emocional. Mario Alonso Puig destaca que el estrés prolongado no solo afecta el cerebro, sino que también desgasta el sistema cardiovascular. Mantener una mente calmada y enfocada puede proteger nuestra salud cardíaca a largo plazo. Estrategias de conexión emocional. Eduardo Punset solía decir que las pequeñas cosas, como disfrutar de una buena conversación o un momento de calma, pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional. Y como tip práctico de este punto, vemos que practicar la meditación o escuchar música relajante antes de dormir ayuda a tu corazón a mantenerse en un estado de coherencia y calma. Perspectivas futuras, neurocardiología y bienestar global. El estudio del corazón y su conexión con el cerebro sigue evolucionando. Según el Instituto HeartMath, investigaciones futuras podrían enfocarse en cómo los campos electromagnéticos del corazón afectan la toma de decisiones, la empatía y la conciencia colectiva. Además, como señala Mariano Sigman, comprender la interacción entre el cerebro y el corazón podría revolucionar áreas como la psicología, la medicina y la inteligencia artificial, ofreciendo nuevos enfoques para mejorar nuestra calidad de vida. El corazón es mucho más que un órgano vital, es un centro de emociones, energía y sabiduría. Escuchar a tu corazón no es solo una metáfora, es una práctica respaldada por la ciencia. Te invito a integrar estos consejos en tu vida diaria. Respira conscientemente, cultiva la gratitud y presta atención a cómo te sientes. Conecta con tu corazón y deja que sus ritmos guíen tus pensamientos y emociones hacia un estado de mayor equilibrio. Dice el profesor de matemáticas: el 80% habéis aprobado el examen y podéis iros. Y salta un alumno: ¿y el 40% restante qué hacemos? Y ahora vamos a abordar una pregunta que desafía las fronteras de la ciencia. ¿La ciencia estudia lo paranormal? Fenómenos como la percepción extrasensorial, las experiencias cercanas a la muerte y la telepatía han sido tanto objeto de fascinación como de controversia. Algunos científicos los han estudiado con rigor, mientras que otros los han descartado de plano. En este episodio exploraremos cómo la ciencia ha intentado entender lo inexplicable, desde los pioneros del siglo XIX como William Crookes y Frederick Myers, hasta los investigadores contemporáneos como Rupert Sheldrake y Dean Radin. También discutiremos las críticas a aquellos que fueron engañados y a quienes niegan toda posibilidad de estudio. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje al límite de lo desconocido? Los pioneros de lo paranormal. La investigación científica de lo paranormal no es nueva. En el siglo XIX, científicos como William Crookes, un físico y químico de renombre, estudiaron la mediumnidad y los fenómenos espiritistas. Crookes afirmó haber observado hechos inexplicables, pero también fue criticado por su credulidad. Otro caso es el de Alfred Russel Wallace, codescubridor de la teoría de la evolución. Wallace defendió la realidad de los fenómenos espiritistas, lo que le valió el rechazo de muchos de sus colegas. Según Frederick Myers, cofundador de la Society Psychical Research, estos fenómenos merecían un estudio riguroso, independientemente de las opiniones preconcebidas. En el siglo XX, figuras como Charles Richet, Premio Nobel de Medicina en 1913, y William James, pionero de la psicología, intentaron abordar estos temas desde una perspectiva científica. Richet exploró la telepatía, mientras que James estudió la mediumnidad, señalando la necesidad de mantener una mente abierta sin caer en el engaño. Si bien estos pioneros ayudaron a legitimar el estudio de lo paranormal, también fueron víctimas de fraudes. Esto subraya la importancia de combinar el escepticismo con el rigor científico. La ciencia contemporánea y lo paranormal. Percepción extrasensorial y telepatía. Hoy en día, investigadores como
Dean Radin y Russell Targ continúan explorando fenómenos como la telepatía y la visión remota. En el Stanford Research Institute, Targ y Hal Puthoff dirigieron estudios financiados por la CIA sobre la capacidad de ver objetos o lugares a distancia. Aunque sus resultados fueron controvertidos, suscitaron interés en la interacción mente-materia. Por otro lado, Rupert Sheldrake ha investigado la telepatía en animales y humanos, proponiendo su teoría de los campos mórficos. Aunque criticada por su falta de pruebas sólidas, su trabajo invita a repensar la relación entre la conciencia y el entorno. Experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son otro campo fascinante. Investigadores como Mario Beauregard y José Miguel Gaona han analizado los testimonios de personas que aseguran haber tenido experiencias trascendentales durante un paro cardíaco. Según Miguel Ángel Pertierra, estas experiencias podrían estar vinculadas a fenómenos neurológicos, pero aún plantean preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de la conciencia. Reencarnación y memoria. El psiquiatra Ian Stevenson dedicó su vida a estudiar casos de niños que afirman recordar vidas pasadas. Aunque sus métodos fueron rigurosos, su trabajo sigue siendo objeto de debate. Brian Josephson, físico galardonado con el Nobel, ha defendido la importancia de estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica abierta. Críticas y controversias. La ciencia de lo paranormal no está exenta de críticas. Por un lado, algunos investigadores históricos, como Crookes, pudieron ser engañados por fraudes bien elaborados. Por otro, muchos científicos actuales rechazan cualquier posibilidad de estudio, lo que limita nuestra comprensión de fenómenos fuera de lo común. Como ejemplo crítico, encontramos a Carl Jung. Aunque escéptico en muchos aspectos, exploró los fenómenos de sincronicidad, demostrando que no todos los eventos paranormales carecen de base científica. Jung nos enseña que la ciencia puede y debe explorar lo desconocido con rigor, pero sin prejuicios. Instituciones y futuro del estudio paranormal. Instituciones como la Society for Psychical Research y el Instituto de Ciencias No Éticas han sido clave en la investigación de lo paranormal. Según Stanley Krippner, estos organismos permiten abordar fenómenos inexplicables desde una perspectiva interdisciplinaria, combinando neurociencia, psicología y física. El futuro podría incluir el uso de tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, para analizar patrones en fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte o la telepatía. La clave, como señala Thomas Edison, es mantener la curiosidad científica sin temor al error. Veamos algunos tips prácticos para reflexionar sobre lo paranormal. Aunque la mayoría de nosotros no somos científicos, hay formas de aplicar estos conceptos en nuestra vida. Por un lado, mantén una mente abierta. Reconoce que no todo lo que no comprendemos es necesariamente falso. Y sé crítico. Investiga, pregunta y analiza las evidencias antes de aceptar cualquier fenómeno paranormal. Asimismo, explora tu percepción. Practica técnicas de atención plena para observar cómo tu mente responde a lo desconocido. La pregunta de si la ciencia estudia lo paranormal no tiene una respuesta sencilla. Lo que está claro es que, a lo largo de la historia, los grandes avances científicos han surgido al explorar lo desconocido. Nos queda la responsabilidad de mantener una mente abierta, pero crítica. Quizás lo paranormal no sea más que ciencia esperando ser descubierta. Personas que inspiran. Félix de Azara, el olvido del genio que inspiró a Darwin. Hoy, en Personas que Inspiran, desenterramos del polvo de los archivos españoles la figura de un hombre que, de haber nacido en Inglaterra o Francia, tendría monumentos, sellos conmemorativos y hasta series de televisión en su honor. Hablo de Félix de Azara, militar, explorador y naturalista, cuya contribución al conocimiento de la fauna y geografía sudamericana marcó un antes y un después en la ciencia, pero que su propia patria relegó al rincón del olvido. Este episodio no será una biografía al uso. Aquí no celebramos medallas ni frases grandilocuentes. Aquí hablamos de un hombre que, armado con un catalejo, papel y una paciencia infinita, demostró que el mundo era mucho más grande, complejo y fascinante de lo que su época alcanzaba a imaginar. La España que ignoró a Azara. Para entender el olvido que pesa sobre Azara,
primero hay que conocer a la España que lo vio nacer. José Goyena describe una nación en pleno siglo XVIII que, aunque iluminada por los ideales de la Ilustración, parecía más interesada en los fastos cortesanos que en celebrar a sus científicos y exploradores. Mientras Inglaterra encumbraba a figuras como Darwin o Newton, España se dedicaba a exportar talentos sin mirar atrás. Juan Ignacio Tellechea y Dígoras explica cómo Félix de Azara, nacido en 1742, en Barbuñales, Aragón, se formó como militar, pero encontró en la exploración y la ciencia su verdadera vocación. Enviado a Sudamérica para delimitar fronteras en el Río de la Plata, Azara se convirtió en un cartógrafo excepcional y, casi por accidente, en uno de los primeros naturalistas modernos. Pero su tierra nunca lo entendió. Luis de la Puente señala con amargura que España, en su afán por ignorar a sus propios genios, permitió que el legado de Azara se diluyera en la historia. El naturalista que inspiró a Darwin. Mientras Azara recorría los vastos paisajes sudamericanos, observaba, catalogaba y escribía. Sus descripciones de la fauna local, recogidas en obras como Apuntamientos para la historia natural de los pájaros del Paraguay y el Río de la Plata, no solo eran detalladas, sino visionarias. José Antonio Valverde destaca que Azara no solo describía animales, buscaba entender su comportamiento, su hábitat y su relación con el entorno. Miguel Ángel Puig Samper explica que estas observaciones llegaron a Europa y con el tiempo a manos de un joven Charles Darwin, que no dudó en citar a Azara en su obra magna, El origen de las especies. Darwin consideraba a Azara un precursor de sus teorías, un hombre que, sin darse cuenta, había sentado las bases del pensamiento evolucionista. Azara en Sudamérica, entre la ciencia y la geopolítica. En Sudamérica, Azara no solo exploró la naturaleza, también lidió con la diplomacia y la política colonial. Según Carlos Canales Torres, su labor cartográfica fue crucial para delimitar las fronteras entre los imperios español y portugués. Pero su interés iba más allá de las líneas de un mapa. Marcelo Sánchez Sorondo subraya que Azara veía en sus exploraciones una oportunidad para entender la relación entre la geografía y las culturas locales. Guillermo Furlong añade que Azara, aunque crítico con la labor evangelizadora de los jesuitas, respetaba profundamente el conocimiento indígena, integrando sus observaciones en su propio trabajo. El olvido de un genio. ¿Por qué entonces Azara no ocupa el lugar que merece en nuestra memoria histórica? Francisco Pelayo López señala que su perfil discreto y su aversión a los honores lo alejaron de los círculos de poder y reconocimiento. Además, como explica Ricardo Callet Boys, su legado quedó eclipsado por figuras extranjeras que supieron aprovechar mejor las redes científicas y culturales de la época. Pero quizás el mayor pecado fue de España misma. En palabras de José Luis Peset, nuestra historia está llena de hombres que brillaron fuera, pero que nunca encontraron eco en su propia patria. Lo que podemos aprender de Azara. Félix de Azara nos enseña que la curiosidad, la observación y la pasión por entender el mundo son cualidades que trascienden el tiempo. Fue un hombre que, sin pretenderlo, cambió la forma en que vemos la naturaleza y nuestra relación con ella. También nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros genios. En lugar de relegarlos al olvido, deberíamos celebrar su legado y aprender de ellos. Como diría Arturo Pérez Reverte, Azara fue un hombre que hizo su trabajo sin aspavientos, dejando tras de sí una obra inmensa que otros más ruidosos se atribuyeron. Espero que la historia de Félix de Azara te inspire a mirar el mundo con más curiosidad y a cuestionar los olvidos que arrastra nuestra historia. Dice: «Manolo, viernes ya». Y le contesta: «Eres el compañero de celda más tonto que he visto en mi vida». Jim Carrey, más allá del humor, la vida y el arte de un genio. Y en segundo lugar exploramos la vida y obra de un hombre que redefinió la comedia, enfrentó sus demonios y emergió como un artista multifacético y un pensador profundo. Hablo, por supuesto, de Jim Carrey. Más allá de los gestos exagerados y las risas que provocó en los años 90, Carrey es un hombre que supo transformar el humor en una herramienta de supervivencia y su arte en un espejo de sus propias batallas internas. Este episodio es un viaje a través de su vida, sus películas, sus enseñanzas y su incursión en el arte. El inicio.
De la pobreza a la fama. La historia de Jim Carrey no empieza con alfombras rojas, sino con una infancia dura en Canadá. Carrey vivió en una furgoneta junto a su familia, enfrentando la pobreza con una resiliencia que marcaría toda su carrera. Desde pequeño, Jim descubrió que hacer reír era su salvavidas. Su habilidad para imitar voces y gestos no era solo un talento, sino una defensa contra la dureza de la vida. Como él mismo dijo, el humor me salvó la vida. El éxito no llega de inmediato. Durante años, Carrey actuó en bares y pequeños clubs, perfeccionando un estilo que luego lo llevaría a conquistar Hollywood. La carrera cinematográfica, humor y filosofía. De la comedia al drama. En los años 90, Jim Carrey conquistó al público con comedias como Ace Ventura, La Máscara y Dos tontos muy tontos. Su capacidad para exagerar gestos y llevarlos al límite se convirtió en su sello. Pero estas películas no solo eran risas. Según David Hacks, incluso en estas comedias iniciales, Carrey ya mostraba un conocimiento profundo de la condición humana. Sin embargo, fue con el show de Truman cuando Carrey sorprendió al mundo. La película, dirigida por Peter Weir, no solo es una sátira sobre la televisión y la fama, sino también una exploración filosófica sobre el libre albedrío. Roger Ebert la calificó como una de las películas más influyentes de su tiempo. Le siguieron películas como Man on the Moon, donde Carrey encarnó al excéntrico comediante Andy Kaufman. Manohla Dargis elogió su interpretación como una inmersión total en la psique de un genio inadaptado. En Olvídate de mí, Carrey exploró las complejidades del amor y el desamor. Según Richard Brody, esta película consolidó a Carrey como un actor capaz de transmitir emociones profundas y matices complejos. Los problemas personales de Jim Carrey. Detrás de las cámaras, Jim Carrey ha enfrentado batallas personales que marcaron su vida y su obra. Depresión y ansiedad. Durante años, Carrey luchó contra una profunda depresión que, según él mismo ha declarado, lo llevó a buscar ayuda profesional y a replantearse su vida. Deepak Chopra señala que su búsqueda espiritual y la influencia de figuras como Eckhart Tolle lo ayudaron a encontrar un equilibrio, aunque admite que la felicidad es un trabajo constante. Pérdidas personales. En 2015, Carrey enfrentó la trágica muerte de su exnovia, Catriona White, lo que lo sumió en una nueva etapa de introspección y duelo. Este episodio fue ampliamente cubierto por los medios, y Carrey respondió refugiándose en el arte como una forma de procesar el dolor. Presión mediática y fama. Según Jonathan Rosenbaum, Carrey siempre ha tenido una relación ambivalente con la fama. Aunque su éxito lo convirtió en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, también lo aisló. Esto es especialmente evidente en documentales como Jim y Andy, The Great Beyond, donde reflexiona sobre cómo los personajes que interpreta afectan su psique. Lidiar con el vacío existencial. Carrey ha hablado abiertamente sobre la sensación de vacío que lo acompañó incluso en los momentos de mayor éxito. En una entrevista famosa declaró: «Espero que todos consigan lo que desean, para que se den cuenta de que no es ahí donde reside la felicidad». Jim Carrey, artista, pinturas y reflexiones. En los últimos años, Carrey ha canalizado su creatividad hacia el arte visual. Jane O'Hara y Jerry Saltz destacan la autenticidad de sus pinturas, que reflejan su lucha interna, su crítica a la sociedad y su búsqueda de significado. Carrey describe el arte como su terapia personal. En sus obras encontramos un hombre que sigue explorando, cuestionando y expresándose, lejos de los focos de Hollywood, pero más conectado que nunca con su esencia. Enseñanzas de Jim Carrey, lecciones para la vida. ¿Qué podemos aprender de Jim Carrey? Aquí algunos puntos clave. El humor salva. La risa es más que entretenimiento, es una herramienta para superar la adversidad. La autenticidad importa. Carrey nos enseña a ser fieles a nosotros mismos, incluso cuando el mundo espera algo diferente. El arte como catarsis. Encontrar una forma de expresión personal puede ser transformador. Y la importancia de vivir el momento. Inspirado por Eckhart Tolle, Carrey nos recuerda que la verdadera felicidad está en el ahora. Jim Carrey no es solo un actor o un comediante, es un ejemplo de cómo la creatividad y la introspección pueden transformar el dolor en arte, el caos en risa y la búsqueda en significado. Su vida nos enseña que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay espacio para reinventarse y encontrar belleza en la experiencia humana.
Espero que esta mirada a la vida y obra de Jim Carrey te haya inspirado tanto como a mí. Lectura de la semana. Reflexiones sobre el Lazarillo de Tormes. Bienvenidos a la lectura de la semana, el espacio donde grandes textos del pasado iluminan el presente. Hoy nos adentramos en El Lazarillo de Tormes, una obra maestra de la literatura española que, publicada en 1554, no solo inaugura el género de la novela picaresca, sino que también nos ofrece una mirada aguda y mordaz sobre la sociedad del siglo de oro. Este texto, atribuido a un autor anónimo, narra la vida de Lázaro, un joven humilde que, en su lucha por sobrevivir, nos lleva a través de una serie de experiencias con diferentes amos. Cada capítulo de su vida refleja las desigualdades, hipocresías y contradicciones de una España imperial que convivía con la pobreza extrema. Francisco Rico describe esta obra como un ejercicio de realismo literario sin precedentes, donde el humor y la crítica social se entrelazan para exponer los defectos de una sociedad marcada por la desigualdad y la corrupción. Hoy no solo leeremos El Lazarillo, sino que exploraremos las lecciones que aún podemos extraer de su ingenioso protagonista y de los retratos tan vívidos de sus amos. Reflexionaremos sobre lo que esta obra nos dice acerca de la condición humana y el mundo en el que vivimos. Y sin más preámbulos, voy a leerte algunos extractos pertenecientes a cada uno de los tratados de la obra. Tratado primero. El ciego. Pues sepa vuestra merced que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por lo cual tomé el sobrenombre. El ciego, aunque avariento y cruel, era astuto y me enseñó muchas habilidades para sobrevivir. Una vez me mandó acercarme a una estatua de piedra para escuchar un ruido dentro. Cuando obedecí, golpeó mi cabeza contra ella, riéndose mientras decía: «Necio, aprende que el mozo del ciego ha de saber más que el diablo». Desde entonces fui más desconfiado y aprendí a ser más astuto que él. Otra vez, queriéndome burlar de él, le dije que saltara un arroyo inexistente. Confiado, saltó y cayó al suelo. Aunque se enfadó, me dijo: «Aprende, mozo, que quien juega con los demás termina cayendo él mismo». Tratado segundo. El clérigo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque el ciego, para con este, era un Alejandro Magno. El clérigo tenía un arcaz cerrado con llave donde guardaba el pan. Mi ración era una cebolla cada 4 días, y si pedía más, respondía: «No hagáis sino golosinar». Así pasé meses, siempre hambriento y observando cómo mi amo vivía con lo poco que le daban en la iglesia. Por no morir de hambre, busqué una astilla y con ella fui abriendo el arca poquito a poco, hasta que cabía mi mano. Cuando mi amo descubrió mi truco, me gritó: «¡Ah, ladrón! Eras tú quien me robaba», y me echó a la calle. Un día encontré migajas en el suelo y las comí rápidamente. Mi amo me observó con desprecio y dijo: «Parece que los ratones tienen hambre». Yo, riendo por dentro, pensaba: «Ratones somos todos aquí». Tratado tercero. El escudero. Andando así discurriendo de puerta en puerta, topóme Dios con un escudero que parecía rico y elegante. Me ofreció trabajo y yo, engañado por su porte, pensé que sería el amo que necesitaba. Pronto descubrí que era tan pobre como yo y vivíamos de lo que pedíamos por las calles. Aunque aparentaba dignidad, yo veía su desesperación. Finalmente, me abandonó sin pagar el alquiler de la casa, dejándome solo para enfrentar a los acreedores. Un día, viendo que no teníamos nada, me dijo con orgullo: «No necesitamos de nadie, la nobleza no se compra, se vive». Yo pensé: «Pues que viva solo, que yo tengo hambre». Tratado cuarto. El fraile de la Merced. El fraile que me acogió era un hombre inquieto, siempre viajando y ajeno a las normas del convento. Decía que el mundo era demasiado amplio para quedarse encerrado. Me regaló los primeros zapatos que tuve, pero, por su constante caminar, los rompí en pocos días. Aunque hablaba de libertad y desapego, pronto descubrí que su mundo era tan limitado como el de otros. Después de pocos días, decidí dejarlo y seguir mi propio camino. Tratado quinto. El buldero. En el quinto por mi ventura di que fue un buldero, el más desvergonzado que jamás vi. Con su astucia y mentiras, vendía bulas prometiendo indulgencias que no existían.
En una ocasión, fingió estar poseído por el demonio durante una misa para convencer a la gente de comprar sus bulas. Cuando terminó la ceremonia, se giró hacia mí con una sonrisa y dijo: «Mira, muchacho, en este mundo no gana el más honesto, sino el más listo». Desde entonces, entendí que la astucia puede triunfar sobre la verdad, aunque con un alto coste moral. Tratado sexto. El capellán. Entrando un día en la iglesia mayor, un capellán me tomó por suyo, y comencé a trabajar como aguador por las calles. Me daba una mula y un cántaro, y yo debía pagarle parte de lo que ganaba. Aunque el trabajo era duro, fue la primera vez que tuve algo de estabilidad en mi vida. Con lo que ahorré, pude comprar ropa decente y presentarme con mayor dignidad. Este fue el primer escalón que subí para alcanzar una vida mejor, aunque todavía quedaba mucho por recorrer. Tratado séptimo. El alguacil. Finalmente conseguí trabajo como pregonero, anunciando noticias y pregones por la ciudad. Aunque el oficio no era el más honorable, me permitió vivir con cierta comodidad. Poco después, me casé con una mujer a quien algunos criticaban, pero no hice caso, pues por fin había encontrado un poco de paz. Sin embargo, siempre había murmullos sobre mi vida y mi mujer, y me vi obligado a aceptar que, aunque mi situación había mejorado, la honra siempre estaría fuera de mi alcance, pero, al menos, ahora podía vivir sin pasar hambre. Reflexiones y enseñanzas. El Lazarillo de Tormes es mucho más que un relato de supervivencia, es un espejo de la sociedad de su época, pero también una lección para los lectores de hoy. Cada tratado aporta enseñanzas y reflexiones que, aunque enmarcadas en el siglo de oro, tienen un eco sorprendentemente actual. Ingenio y resiliencia. Lázaro representa la capacidad de adaptación frente a la adversidad. En cada etapa de su vida, utiliza su ingenio para enfrentar las situaciones más duras, desde los abusos del ciego hasta la miseria con el escudero. Fernando Lázaro Carreter señala que este ingenio es un reflejo de la lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Lázaro nos enseña que, aunque las circunstancias sean adversas, la creatividad y la astucia pueden ser nuestras mejores aliadas. En el contexto actual, esta lección es más relevante que nunca. Enfrentamos retos que, aunque diferentes, también exigen flexibilidad y una mentalidad práctica para superarlos. Crítica a la hipocresía institucional. Los amos de Lázaro representan instituciones como la Iglesia y la nobleza, que en lugar de proteger a los más vulnerables, perpetúan la desigualdad y el abuso. El clérigo, con su avaricia, y el buldero, con sus engaños, encarnan una crítica mordaz hacia quienes, bajo una fachada de virtud, explotan la fe y la confianza de los demás. Américo Castro describe cómo esta obra denuncia las contradicciones entre los ideales religiosos y las prácticas reales. Es una lección de cómo las instituciones pueden fallar, una reflexión que sigue vigente en una sociedad que todavía enfrenta la corrupción y la desigualdad estructural. La apariencia versus la realidad. Uno de los temas centrales de la obra es el contraste entre las apariencias y la realidad. El escudero, que aparenta nobleza y riqueza, vive en la más absoluta pobreza. Este personaje nos recuerda que no debemos dejarnos engañar por lo superficial. Una lección que resuena en un mundo moderno obsesionado con las imágenes y las redes sociales. Henry Kamen señala que la obra nos invita a cuestionar lo que vemos y a buscar la verdad más allá de las apariencias. En la actualidad, esta crítica se puede aplicar a nuestra percepción de las personas, las instituciones y hasta las noticias que consumimos. Humor como herramienta de supervivencia. El humor de Lázaro no solo lo salva físicamente, sino que también es una forma de resistencia psicológica. En medio de la adversidad, el ingenio y la risa se convierten en herramientas para enfrentar un mundo hostil. Mikhail Bakhtin explica que el humor en la literatura picaresca transforma la crítica en algo universal, conectando al lector con la experiencia del protagonista. En nuestro día a día, el humor sigue siendo una herramienta poderosa para procesar el estrés y las dificultades. Veamos algunas lecciones para la actualidad. Número 1. La lucha por la dignidad. Lázaro busca algo más que comida y abrigo, busca dignidad. Este anhelo sigue siendo un motor en la lucha por los derechos humanos. Número 2. El poder de la observación. Lázaro observa cuidadosamente su entorno para encontrar oportunidades. En un mundo tan cambiante como el nuestro, esta habilidad es esencial. Número 3. Adaptación y cambio. Cada etapa de la vida de Lázaro es una adaptación a nuevas circunstancias. En una era de crisis global y transformaciones tecnológicas,
esta flexibilidad es clave. Y número 4. La necesidad de cuestionar. La crítica a las instituciones y a las apariencias nos recuerda que debemos cuestionar lo establecido y buscar una verdad más profunda. El Lazarillo de Tormes es una obra que, aunque escrita hace casi 5 siglos, sigue hablándonos con una claridad sorprendente. Nos invita a reflexionar sobre las estructuras de poder, la hipocresía y las desigualdades, pero también sobre la capacidad del ser humano para resistir y adaptarse. Si algo nos enseña Lázaro es que, en un mundo imperfecto, el ingenio y el humor pueden ser nuestras mejores herramientas, y que, aunque la lucha por la dignidad y la justicia sea constante, cada pequeño paso cuenta. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar al pasado para entender nuestro presente y construir un futuro más justo. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este recorrido por los temas que hemos explorado. Este podcast no sería posible sin vosotros, así que muchas gracias por estar ahí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad. Si te ha gustado el contenido, te invito a que le des like al vídeo, es una forma sencilla de apoyarme y, además, me ayuda a saber que este contenido te interesa. Si todavía no estás suscrito, ¿a qué esperas? Pulsa el botón de suscribirse y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo episodio. Y si quieres llevar tu apoyo un paso más allá, recuerda que puedes unirte a El Nexo por solo 2,99 € al mes. Tendrás acceso a contenido exclusivo, adelantos y mucho más. Déjame tus comentarios, quiero saber qué te ha parecido este episodio y qué temas te gustaría que tratáramos en el futuro. Este espacio es tanto tuyo como mío, y tus ideas son bienvenidas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de EMCO Producciones. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue explorando el mundo con curiosidad y ganas de aprender.